Hola, soy Adrián Contreras de Electrónica Art y hoy les doy la bienvenida a esta última parte de fabricando un juego de ping pong para el SP32 con dos joysticks. En este video vamos a repasar un poco todo el código en general y también vamos a ver algunas variables que he creado para controlar tanto el movimiento de los porteros hacia los límites como las barras que van a aparecer en la parte superior e inferior delimitando el área de la portería o de la cancha. También vamos a utilizar algunos códigos para poder que ese tamaño de esos laterales vaya modificándose a medida que van rebotando la pelota y así aumentando un poquito de dificultad al juego como tal. Entonces, sin más que decir, empezamos a revisar el código. Perfecto, nos ubicamos al inicio del código en donde se van a llamar las librerías u8g2lib.h y wire.h. Una nos controla la LCD y la otra nos controla el puerto de comunicaciones I2C. Después se inicializa el constructor del LCD. Se le mandan los pines del I2C, que en el SP32 es el 22 y el 21. Después se crean las variables que nos van a controlar los puertos análogos de los joysticks. En este caso el pin 32 va a ser para el jugador 1 o el joystick 1 y el pin 33 para el jugador 2. Se crean las variables que me van a almacenar el valor de la lectura de los análogos. La vamos a llamar jugador 1 y jugador 2. También se crean las variables de los puntos y la cantidad de rebotes de la pelota, en donde vamos a almacenar los puntos que haga el jugador 1, los puntos que haga el jugador 2, así como la cantidad de veces que ha rebotado la pelota contra el portero o contra los laterales del portero. También crearemos dos variables que me van a controlar la posición del portero 1 en el eje Y y la posición del portero 2 en el eje Y. También crearemos variables para controlar la posición y la dirección de la pelota. Estas variables también se inicializan en 64 en el eje X y 32 en el eje Y para que la pelota inicie en el centro de la LCD. También utilizaremos la variable de posición dir X y posición dir Y que nos van a ayudar a controlar en qué dirección se va moviendo la pelota. La velocidad de la pelota la vamos a controlar con las variables valvel X y valvel Y que me van a hacer random. Ellas van a tener un random de 1 a 3. Esto lo utilizamos de forma random para que la pelota cambie su velocidad de inicio. También utilizaremos dos variables para controlar el tamaño de la portería. Realmente el limport y el auxiliar limport lo que me van a controlar es el ancho de los laterales que están a los lados de la portería. Con esto, al variarlo, agrandamos o volvemos más pequeños esos laterales y conseguimos que la portería sea más ancha o más corta. También vamos a utilizar una variable que me va a controlar el momento en el que necesito que se vuelvan más pequeños esos laterales o que se agrande más la portería. Y por último vamos a utilizar dos variables que me van a controlar el tiempo de retardo tanto para la lectura de los botones como para el refresco de la pantalla. Después de haber declarado las variables, vamos a utilizar funciones. Vamos a empezar con la función botones. Esta función la vamos a utilizar para hacer la lectura de los puertos análogos del SP32 que me van a controlar los joysticks. Empezamos con la lectura y el mapeo de los joysticks. Hacemos una lectura del analog read del pin del jugador 1 y la almacenamos en jugador 1. Después lo vamos a mapear con la función map, en donde le vamos a decir el valor que tiene la variable jugador 1, el rango que tiene, que va a ser de 0 a 4095, en este caso por motivos de calibración lo utilizo a 4000, y los rangos a los que queremos llevar el mapeo, que sería como mínimo 0 y como máximo 10. Le estamos indicando que si es 4000, él va a ser 10 y si es 0, él va a ser 0. Entonces cualquier rango que esté entre esos, él me lo va a escalar al rango que le estoy indicando. Vamos con el jugador 2. Igualmente leemos el puerto análogo del pin del jugador 2 que está declarado arriba. Después de esto vamos a usar la función map para mapear los valores. Fíjense que en este caso para este joystick me tocó darle un límite superior de 3600 por cuestiones de calibración. En este caso el mapeo lo vamos a hacer con un cambio
para que me invierta los valores. ¿Sí? En caso tal, porque el jugador va a estar al frente, necesito que se inviertan los valores. Por lo tanto, cuando el analog read lea que es 0, él me va a mapear a 10. Y si es 3600, él me va a mapear a 0. Con esto leemos el puerto del joystick, sino también lo mapeamos y lo invertimos para el jugador 2. Vamos a configurar las decisiones que me van a controlar el movimiento del portero. Para el portero 1, si el jugador 1 es menor a 4, quiere decir que el joystick está inclinado en una dirección y no ha llegado al límite menos el import, que es el tamaño del lateral. Entonces, si no ha llegado a ese límite, el portero se va a seguir moviendo. En caso de que haya llegado al límite o se vaya pasado al límite, entonces se ubica en el límite como tal, para que el portero no pase ni se vuelva loco ni se descontrole, sino que si se pasó el límite, se ubica en el límite, y eso da una sensación de que él tiene un tope. Si el joystick o el jugador 1, el valor del jugador 1 es mayor a 6, entonces quiere decir que el joystick está en la otra dirección contraria. Fíjense que estoy utilizando menor a 4 o mayor a 6. Esto quiere decir que los valores 4, 5 y 6 están apartados o reservados para cuando el joystick esté suelto, porque en algún momento él podría generar una lectura errónea. Eso garantiza que solo se mueve el portero cuando estoy presionando el joystick en una dirección. Si no ha llegado al límite, él sigue moviendo el portero en esa dirección. Si ya se llegó o ya pasó el límite, él va a poner al portero en el límite, dándole la sensación de tope o de llegar al lugar. Igualmente lo hacemos con el jugador 2. Y con esto ya terminamos la movilidad, tanto del portero 1 como del portero 2. Ahora la siguiente parte es declarar una función llamada marco. Esta función lo que va a generar son los marcos tanto laterales como los marcos superior e inferior de cada portería. Lo que hacemos es crear un drawLane en la parte superior que me cubra todo el límite superior de la pantalla y la línea que me cubra todo el límite inferior de la pantalla. Después, con la función drawBox vamos a crear las líneas que me van a delimitar el tamaño de la portería 1 y utilizamos la variable import para el tamaño de las barras. Igualmente para la portería 2. Con esto ya delimitamos el marco de la cancha del ping pong. La siguiente función que vamos a crear es la de los porteros. Simplemente lo que vamos a hacer con la función drawBox es crear unos rectángulos con el tamaño de 16 píxeles por un ancho de 3 píxeles y va a estar ubicado en la posición X0, que es el portero 1, y en la posición de Y, que me indique la variable posición portero 2. Esto es para el portero 2. Fíjense que aquí había colocado 1. Igualmente, drawBox en la posición de X124, o sea, al otro lado de la pantalla, en la posición de Y, que me indique la variable posición de portero 1, y con el ancho y el alto igual que el portero anterior. Con esto ya estaríamos creando los porteros, cargándolos en el buffer de la LCD. Ahora vamos a crear la función pelota. En esta función vamos a controlar el movimiento y el comportamiento de la pelota. Empezamos con la primera decisión. Si la pelota va en dirección de Y0 y no ha llegado al límite de la LCD, entonces mantiene el movimiento en esa dirección y me suma la velocidad que esté declarada en la variable val_vel de Y. De lo contrario, si mantiene la dirección en 0 y ya llegó al límite o se pasó, me va a cambiar la dirección a 1. De lo contrario, si la dirección del eje Y sigue siendo 0, pero ya llegó al límite de la LCD, entonces la dirección del eje Y me la va a cambiar a 1. De lo contrario, si la dirección del eje Y es
1, pero no ha llegado al límite de la LCD, me mantiene el movimiento en dirección 1. Y de lo contrario, si la dirección en el eje Y es 1 y ya se pasó del límite o está igual al límite, él me va a cambiar la dirección del eje Y a 0 otra vez. Con estas 4 decisiones vamos a controlar que la pelota suba, rebote, cambia de dirección, baja, rebota, cambia de dirección y vuelva a subir. Con esto controlamos que no se nos salga de la pantalla y cambie su dirección cada rebote en el eje Y. El siguiente movimiento de la pelota es en el eje X. ¿Sí? Empezamos con la primera decisión. Si la dirección en el eje X de la pelota es igual a 0 y la posición de la pelota está en el punto de impacto, que sería mayor a 3 o menor a 8, entonces me va a entrar aquí. La segunda decisión sería si la posición de la pelota en el eje Y es igual a la posición del portero 2 o la posición de la pelota en el eje Y es igual a los laterales, entonces ella me va a rebotar. Si me rebota, ella va a cambiar su dirección a 1, me va a sumar 1 al control del Pong. También me va a hacer un movimiento de rebote en el sentido contrario para que dé el efecto del Pong más fresco, y me va a cambiar la velocidad de la pelota en el eje X y la velocidad de la pelota en el eje Y para que dé la sensación de cambio de velocidad. Por el contrario, si la posición de la pelota en el eje Y no es igual ni a la del portero ni a la de los laterales que están al lado de la portería, entonces la pelota va a seguir su movimiento hasta que termine finalizando la pantalla. Con esta decisión se logra hacer la sensación de que la pelota va a seguir moviéndose hasta que termine de salir del LCD como tal. Entonces, entramos en esta decisión. Si ya es menos 3, es menor o igual a menos 3, o sea que está fuera de la LCD, vamos a sumarle un punto al jugador 1, vamos a restaurar el tamaño de la portería, volviendo a su punto original, el ancho de los laterales de las porterías, vamos a ubicar la posición de la pelota en el eje X y en el eje Y a el centro de la pantalla. Vamos a cambiar la dirección en que se mueve la pelota en el eje Y. Vamos a reiniciar el contador de Pong que me controla cada cuánto se va a ir agrandando la portería. Vamos a cambiar la velocidad en cómo se desplaza la pelota en el eje X y en el eje Y. Y vamos a ubicar a los porteros en el centro de la pantalla otra vez. Esto da la sensación de que el jugador ha anotado un punto y se vuelve a sacar del centro de la pantalla y sus jugadores vuelven a su punto inicial. Ahora, de lo contrario, si no es dirección 0, si la pelota no se mueve hacia un jugador, sino se mueve hacia el otro jugador, realmente hacemos lo mismo. Si rebota en el portero, o sea, si la posición del eje Y es igual a la del portero 1 o es igual a la de los laterales, entonces cambia la dirección, suma un punto a la variable de control de rebote, me ubica la pelota en el último cuadro y después me le resta la velocidad a la que se mueve la pelota en dirección contraria. ¿Sí? Me cambia las velocidades de X y la velocidad de Y de la pelota. De lo contrario, si logra pasar la pelota, si no corresponde ni con los laterales ni con el portero, la pelota sigue su movimiento, y ya si logra pasar al portero, entonces ella va a seguir ejerciendo su movimiento hasta que desaparezca en la pantalla, hasta que esté la pelota al final de la pantalla, que no se vea, para que después se cuente como un punto. Entonces le sumamos un punto al jugador 2, reiniciamos el tamaño de las porterías, cambiando el ancho de las barras laterales a su punto original con auxiliar import. Posicionamos la pelota en el eje X, en el eje Y al centro de la pantalla, cambiamos la dirección para que arranque en sentido contrario, reiniciamos los contadores de Pong y cambiamos la velocidad del eje X y del eje Y de la pelota, haciendo un juego un poco más interactivo.
también posicionamos los porteros en el centro de la pantalla. Y por último, cargamos en el buffer con drawDisk la pelota con la posición en el eje X y la posición en el eje Y, así como su diámetro o el tamaño de la pelota. Ya con esto terminamos de declarar las funciones que vamos a utilizar en el proyecto. Ahora vamos a ir al setup. En el setup simplemente vamos a ubicar la dirección MAC de la LCD en la librería U8G2 y vamos a inicializar la LCD. Después de esto vamos a ir al void loop. En el void loop simplemente vamos a utilizar la variable de 32 bits tiempo de botón para darle un retardo de lectura al joystick. ¿Cómo lo hacemos? En vez de utilizar un delay que me frena todo el proyecto, simplemente le vamos a decir si el tiempo del botón más 100 es menor o igual a miles, entonces el tiempo de botón va a ser igual a miles y vamos a llamar a la función botones. Con esto lo que le estamos diciendo es que hasta que no hayan transcurrido 100 milisegundos, él no va a volver a entrar a llamar a la función botones. Después utilizamos el mismo sistema para el refresco de la LCD. Si el tiempo de la LCD más 100 menos el control de PONG es menor a milisegundos, él me va a entrar en esta decisión. Con esto vamos a limitar las veces que él entra a refrescar la pantalla y actualizar la posición de cada objeto. Tomemos en cuenta que cada vez que rebote la pelota en las paredes, el tiempo de espera va a ser menor. Y esto lo que va a lograr es dar una sensación de que cada vez se va a mover más rápido tanto los jugadores como la pelota en la pantalla. Estando aquí adentro vamos a utilizar el operador aritmético porcentaje, el cual simplemente nos asigna el residuo de una división. Si el conteo de PONG dividido entre 4 me da un residuo de 0 y el límite de la portería es diferente a 0 y el control de los laterales es igual a 0, entonces él me va a reducir un píxel a los laterales y me va a asignar al control de los laterales un 1. Con esto controlamos que si él entra 10 veces a esta decisión sin haber rebotado en ningún otro lado, él igual solamente me va a reducir una sola vez los laterales de las porterías. Y lo va a hacer cada vez que rebote 4 veces en los laterales o en los porteros. De lo contrario, si el residuo que me da al dividir el control de PONG entre 4 es diferente a 0, ahí ya él me va a cambiar el control de los laterales a 0 para que cuando vuelva a ser residuo 0 la división, él me vuelva a reducir un píxel los laterales. Y así estamos agrandando la portería cada 4 rebotes para darle un poquito más de dificultad a medida que se va desarrollando el juego. Después de eso, le asignamos a la variable tiempo LCD el valor de miles para que me funcione el retardo de 100 milisegundos menos el conteo de PONG. Limpiamos la pantalla, el buffer de la pantalla, llamamos a la función marco que lo que hace es cargarnos los marcos de la cancha, ¿sí? Seteamos el color a 1 para que se imprima en negro. Le asignamos un tipo de fuente, un tipo de letra con la que queremos ver el mensaje. Creamos una variable string en donde vamos a almacenar la puntuación de los jugadores con un guión en medio. Creamos un vector char de 20 posiciones, el cual lo vamos a utilizar con la función toCharWrite para guardar en él el marcador. Y cargamos en buffer lo que hemos almacenado en el vector char que se llama auxiliar 1. Cambiamos la dirección en que se escribe el texto, volvemos a asignarle a la variable string marcador la puntuación,
Pero fíjese que invertimos primero la puntuación de jugador 2 y después la puntuación de jugador 1. Se lo guardamos al vector char auxiliar 1 y volvemos a cargar el vector al buffer de la LCD. Por último, volvemos a colocar la dirección del texto originalmente a la posición 0. Llamamos a la función pelota que me va a cargar en buffer la posición de la pelota junto con los cambios que dé. Igualmente a la posición portero junto con los cambios que dé. Y por último le enviamos el buffer ya precargado a la LCD para que me muestre en pantalla. Con esto ya terminamos el código del proyecto de ping pong analizado paso por paso. Espero que les haya gustado este último video de la serie enfocada en crear un juego de ping pong para el SCP-32. En este video traté de explicar cada línea de código para que sepan el funcionamiento en el proyecto. También creo que ya deberían ser capaces de modificar el juego a su gusto. De todas maneras, si desean alguna otra actualización con alguna modificación en el juego que deseen agregarle, sería interesante que me lo dejen en los comentarios, tanto su nombre como de dónde nos están escribiendo, y con gusto trabajaré en eso. Cualquier otra duda, cualquier otra pregunta que tengan también es bienvenida en la caja de comentarios. De todas maneras, si les gustó el video, por favor darle like, suscríbanse al canal y activen la campanita. También podrían compartir el video con cualquiera de sus compañeros para que me hagan un poquito más de publicidad. Entonces, cualquier otra duda, estamos a la orden. Que tengan feliz día. Hasta luego.